Retomamos también el caso Ámbar, que ha tenido noticias dolorosas en estas últimas horas, porque en prisión preventiva quedó Manuel García, el papá de la tutora informal que tenía Ámbar en este último tiempo, quien está detenido por almacenamiento de material pornográfico infantil. A este sujeto se le encontraron precisamente fotografías de una presunta agresión sexual en contra de la joven asesinada en Villa Alemana. Recordemos que había, de hecho, una orden de alejamiento por una denuncia generada a raíz del caso de Ámbar. Estamos con Pedro Garrido para poder actualizar. Hola, Pedro. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Durante esta mañana se desarrolló la audiencia de formalización y control de detención, en este caso de este hombre de 67 años, quien sería el padre de la mujer, Maritza, que se ha denominado tutora legal de Ámbar. Recordemos que Ámbar permanecía en la casa del imputado y de su hija mientras duraba todo el proceso, donde había sido en una primera instancia, recordemos, en enero del año pasado, el hombre de 67 años había sido acusado de abuso sexual. De hecho, esta denuncia, como bien lo mencionábamos durante la jornada ayer, había sido interpuesto por una ONG que trabaja con Sename. Bueno, finalmente este hombre fue detenido durante la jornada de ayer y fue pasado a control de detención durante el día de hoy. Él es acusado del delito de almacenamiento de material pornográfico infantil, además de producción. Hablamos de Manuel García. Fue la propia defensora de la niñez quien entregaba detalles durante esta jornada, quienes ellos justamente participaron como querellantes de este proceso. Pasemos a revisar parte de las declaraciones de Patricia Muñoz. Nos parece desde ese punto de vista, y vuelvo a reforzar, que la libertad del imputado García Queirolo, a quien probablemente la defensa trate de plantear como alguien de la tercera edad, es un serio peligro para la seguridad de niños, niñas y adolescentes de este país, porque sus comportamientos asociados a las preferencias sexuales manifiestas, que tienen que ver con vulnerar los bienes jurídicos de la indemnidad sexual y de la libertad sexual, han quedado de manifiesto en esta audiencia. En lo concreto, durante la audiencia de formalización se entregaron algunos antecedentes, como por ejemplo que en el teléfono móvil, el que fue requisado justamente y el que permitió la detención de García Queirolo, fueron encontradas 8 fotografías de alta connotación sexual a menores de edad, principalmente abusos, lamentablemente a menores incluso de 6 años, según fue precisado durante la audiencia. Y en paralelo fueron encontradas 700 fotografías de Ámbar en su teléfono móvil. Y de estas 700 fotografías, 400 corresponderían a fotografías de connotación sexual, según fue señalado en la propia audiencia. Fue la magistrada Daniela Rodríguez quien confirmó justamente la cautelar de prisión preventiva para García. Además de la gravedad de la pena asignada al delito, que el delito está en carácter de reiterado, por lo tanto la pena efectivamente aplicable a él puede ser una pena de presidio mayor en su grado mínimo. Y sobre todo, retomo algún argumento vertido por doña Patricia Muñoz, defensora de la niñez, en cuanto a la conducta del imputado, que es una conducta en el tiempo, una conducta de almacenamiento de lo que es la pornografía más dura. Efectivamente da cuenta, no es algo, podríamos decir, accidental, sino da cuenta también de ciertas preferencias sexuales. Por eso lleva al tribunal a estimar que otras medidas cautelares del artículo 155 sean insuficientes para asegurar los fines del procedimiento y va a decretar la medida cautelar de prisión preventiva. Bueno, durante esta nueva audiencia quedaron en evidencia una serie de negligencias que fueron cometidas incluso por instituciones del gobierno, en este caso Sename, al literalmente dejar abandonado o postergado el caso de la joven Ámbar. Bueno, se han registrado distintas reacciones, de hecho de la propia Fundación San Carlos, Marcelo Sánchez entregaba detalles respecto de lo que fue esta negligente actuar del Sename. El crimen de Ámbar ha puesto de manifiesto las profundas debilidades de nuestro sistema de protección de Sename para poder llegar antes, para poder prevenir, para poder anticiparse y proteger efectivamente a la infancia que está en una situación de mayor vulnerabilidad, que está sometida a una serie de riesgos que afectan su normal desarrollo positivo. Por esta misma razón es que es relevante que los proyectos de ley que están en el Congreso contemplen todos los elementos para fortalecer su oferta con calidad, con evidencia, pero también elementos que signifiquen controles explícitos, controles externos, que además den cuenta de esa calidad y de esa evidencia de manera permanente.
Manuel García Queirolo, entonces, pese a los alegatos de la defensa, deberá permanecer recluido 90 días que fijó el tribunal para la investigación, tiempo en el que además la Fiscalía investigará otros eventuales delitos vinculados a lo que es la producción de material pornográfico y también el almacenamiento, muchachos. Sí, cada detalle, o sea, no detalle, porque los detalles la verdad es que hay que tratar de guardarlos por también cuidar la imagen póstuma y la honra de Ámbar, pero cada uno de las aristas que vamos conociendo en torno a la vida de Ámbar hablan de esta vulneración permanente, sistemática de sus derechos, y habla también de la negligencia de toda la cadena que debió operar para protegerla a ella. Y la gran duda, por cierto, es cuántos otros niños pueden estar hoy día pasando por una situación de Ámbar y cuánto más se va a esperar para no llegar tarde una vez más. Me parece que lo que dice ahí Marcelo Sánchez de la Fundación San Carlos de Maipo es tremendamente relevante. Hay una agenda en torno a la niñez que lleva mucho tiempo de discusión parlamentaria, partiendo, diría yo, bueno, la ley de garantías, que es una de las que más exigen y piden también quienes se dedican a temas de niñez, pero partiendo, por ejemplo, con la separación del Sename, que ha sido una promesa con la que este gobierno asumió, una promesa del anterior gobierno que había quedado en carpeta. Y aquí estamos, el Sename sigue siendo básicamente lo mismo, todavía no tenemos el estándar que requiere, todavía hay centros del Sename que son de verdad un infierno para esos niños. Y si el caso de Ámbar no nos remece al nivel de que esos proyectos se aceleren y tengamos una protección real de los niños, entonces no sé qué. Porque creo que ya no hay una historia más impactante, más escabrosa, más real respecto de lo que significa la desprotección total de una niña que en sus 16 años solo encontró vulneración. Realmente es tremendo, así que ojalá, pensando también en su memoria, bueno, que se haga justicia obviamente por ella, en el caso de otros niños que puedan estar en esta situación, pero ojalá que se aceleren todas esas medidas. Y aquí toda la sociedad es responsable, se requiere un pacto social para cuidar a nuestros niños, porque los niños al final son de todos y son además la proyección de nuestro país, así que ojalá que se agilicen las cosas. Pedro, muchas gracias. Nos vamos a quedar bien pendientes a esta nueva arista tan lamentable también en el caso Ámbar. Que te vaya bien. Buenas tardes.